Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Angustia en las regiones carboníferas. La crisis que están atravesando las grandes multinacionales del carbón encendió las alarmas en los departamentos del Cesar, Magdalena y La Guajira. Analizaremos los efectos sociales y económicos con el exministro de Minas, Amílcar Acosta. La transición hacia las energías limpias, lo que ocurre con las carboníferas en Colombia, hace parte de un fenómeno mundial que busca ahora promover la generación de energías renovables, no convencionales y menos contaminantes. Analizaremos este tema con otro exministro de Minas y Energía, con el doctor Tomás González. Hay clientes para todos. A Colombia están llegando nuevos competidores en el segmento de los regalos, productos personales y artículos para el hogar. También surgen nuevas marcas nacionales. Todos los detalles con Juan Fernández en Su Movida Empresarial. Y comenzamos esta emisión hablando de nuevo sobre la crisis que afecta a la industria del carbón. El derrumbe en los precios y la alta demanda afectó a grandes compañías como Prodeco, también Cerrejón y Drummond. En el Cesar, trabajadores de Prodeco, por ejemplo, adelantan protestas por el despido de sus compañeros de trabajo. Con barricadas, trabajadores afiliados a Sintracarbón bloquean el ingreso de empleados a la mina de la Jagua de Ibirico para rechazar lo que ellos califican como una masacre laboral. El año pasado despidieron aproximadamente 5.000 trabajadores de empresas contratistas que quedaron sin el sustento para su familia. En lo corrido de este año se han ido más de 1.200 trabajadores por medio de unos mal llamados planes de retiro voluntario. Desde el año pasado empezó la crisis en la empresa, pero solo hasta ahora los empleados toman las vías de hecho. Desde el 27 de marzo la empresa CEI Prodeco, filial de Glencore en Colombia, decidió cerrar las operaciones aduciendo el tema de la pandemia. La personería de la Jagua de Ibirico hace acompañamiento a la protesta pacífica que impide salida e ingreso de personal que aún labora en la mina. Hasta el momento la empresa Prodeco no se ha sentado con los trabajadores y decirle a esto tienen derecho o le vamos a respetar sus derechos laborales. Prodeco lo que ha guardado ha sido silencio. Por el momento la administración municipal descarta desalojo de los trabajadores. Nuestro alcalde Obelio Jiménez ya viene haciendo acercamientos con la empresa minera, con los directivos, en pro de buscarle una salida pacífica a esta situación que obviamente afecta a nuestro municipio. Prodeco, la tercera carbonera más importante del país, anunció el mes pasado la renuncia a sus títulos mineros, lo que ha generado mayor incertidumbre en las poblaciones donde tiene injerencia directa. Y la preocupación social que hay en el Cesar también se extiende a La Guajira, al Magdalena y a otros departamentos donde municipios y comunidades dependen en buena medida de la industria del carbón. Doctor Amílcar Acosta, exministro de Minas y Energía, buenas noches y bienvenido a Signo Pesos. Gracias por estar aquí. Muy buenas noches, Víctor. Doctor Acosta, usted es uno de los expertos más reconocidos en el país en este sector, fue ministro de Minas y Energía. ¿En qué momento se nos vino encima esta crisis del carbón? ¿Era previsible? ¿Ustedes lo tenían contemplado desde antes? ¿Lo que nos está ocurriendo nos toma por sorpresa? Claro que era previsible y por ello creo que lo que está sucediendo ha habido imprevisión. Toda vez que desde el año 2015, con la firma del Acuerdo de París y los Objetivos del Desarrollo Sostenible, se dio un compromiso de la comunidad internacional para descarbonizar la economía. Y eso implica reducir el consumo de todas las energías de origen fósil, particularmente del petróleo y del carbón. Y desde entonces, realmente de una manera vertiginosa, ha venido contrayéndose el mercado para el carbón y además esto se ha traducido también en una caída estruendosa de los precios internacionales a los cuales se cotiza. Pero esto es muy interesante, es decir, ¿la humanidad toma esa decisión de no seguir consumiendo carbón? Desde luego, empezando por los propios Estados Unidos, en donde gracias
a la revolución del fracking, se convirtió en una potencia gasífera y empezaron a sustituir el consumo del carbón que nos compraba a nosotros por gas natural. Y luego sería Europa la que tomaría la determinación de reducir la generación utilizando el carbón. Y estos eran nuestros dos principales mercados. Digámoslo de alguna manera, era nuestro mercado natural. Y el nicho que está quedando de mercado de carbón, que es el asiático, allá no somos competitivos en razón de los altos fletes. Doctora Costa, ¿el gobierno nacional usted lo ve preocupado por esta situación? ¿Se preparó para esta transición? ¿Lo ve con algún tipo de contingencia, plan de acción, o estamos dormidos en los laureles? Bueno, preocupado sí está el gobierno, pero no está preparado ni el gobierno nacional ni los gobiernos departamentales. De manera que estamos frente a una verdadera emergencia económica y social en estos dos departamentos, que desde luego se puede extender a otros, habida cuenta de que el Magdalena es el lugar en donde están los puertos a través de los cuales se embarca el carbón. Esta es toda una cadena, de manera que este coletazo le va a golpear muy duro la economía regional, pero también va a constituirse en un palo en las ruedas del plan de reactivación que ha anunciado el gobierno nacional. Doctora Costa, ya le voy a preguntar puntualmente sobre el impacto económico que tiene esto o que tendría esto sobre esas zonas productoras, pero por ejemplo los que vivimos aquí en Bogotá o en la zona de Cundinamarca, un pueblito por aquí de Cundinamarca, ¿debe preocuparse en algo? Es decir, ¿el carbón le aporta solo a esos municipios o al resto del país también, en el resto del país también genera algún impacto? Desde luego que esto tiene un impacto nacional. Empezando porque esta parálisis de la extracción de carbón en las minas de Becerril y de La Jagua por parte de Prodeco fue precedida también por el cierre de la mina que operaba la CNR, que se declaró en reorganización empresarial. De manera que si sumamos los 4 millones que dejó de producir la CNR a los 15 millones que deja de producir Prodeco, estamos hablando de 19 millones de toneladas menos que se van a producir. Y esto lógicamente repercute en cuanto a ingresos para el gobierno nacional vía impuesto de renta, pero también en el sistema general de regalías. Se calcula, no más en el caso de Prodeco, que se van a dejar de recibir en el sistema general de regalías aproximadamente 357.000 millones de pesos en el presupuesto bienal 2021-2022. Y estos municipios, que son los que más directamente se van a ver impactados, van a dejar de recibir, en el caso de La Jagua, 65.000 millones de pesos y en el caso de Becerril, aproximadamente 15.000 millones de pesos. A esto súmele, lógicamente, el impacto en la generación de empleo, porque estamos hablando de aproximadamente unos 4.200 empleos entre directos e indirectos. Este es una verdadera bomba social. Una bomba social. Es decir, que un pueblito por aquí en Cundinamarca, en el Tolima, donde no produzcan carbón, de todas formas reciben alguna utilidad por las operaciones en las regiones carboníferas de Colombia. Claro que sí, porque a partir del año 2011, cuando se reformó el régimen de regalías, estas se distribuyeron en todo el país, tanto para productores como no productores. De manera que la incidencia en materia de ingresos para los territorios
se va a sentir en todo el territorio nacional. Al fin y al cabo, las regalías son los únicos recursos ciertos con los que hoy cuentan los departamentos y los municipios del país para sus planes de inversión. Doctora Acosta, ahora sí cuénteme por qué está anticipando usted una crisis social y económica en estos departamentos productores. Bueno, porque definitivamente son departamentos, en el caso de La Guajira y el Cesar, muy dependientes de la explotación del carbón. En el caso de La Guajira, la explotación de carbón representa el 52% de su economía y en el caso del Cesar aproximadamente el 42%. Son definitivamente las empresas carboníferas los mayores empleadores, de manera que esto va a repercutir en un aumento mayor del desempleo en un momento tan difícil como en el que estamos actualmente, después de los impactos que ha tenido esta pandemia, se ve ahora agudizado con estos despidos que ya se están dando, y son muchos los que van a quedar cesantes, y esos que quedan cesantes pierden su ingreso, pierden su capacidad adquisitiva, y estamos hablando de toda una cadena, porque alrededor de la actividad carbonífera están los hoteles, los hostales, los restaurantes, el transporte, toda una serie de actividades conexas que van a sentir el coletazo de esta parálisis de la actividad extractiva del carbón. ¿Y estos departamentos están condenados a sufrir esa crisis o se puede hacer algo? ¿Se pueden meter en esta ola, en la transición energética? ¿Algo se puede hacer? Bueno, desafortunadamente en este país el largo plazo son solo 4 años, que son el periodo presidencial y de los gobernadores y de los alcaldes. Aquí no miramos más allá de nuestras narices. Esto es lo que está sucediendo. No se previó que una situación como esta podía llegar a darse, pero bueno, nada nos ganamos con llorar sobre la leche derramada. Lo que se impone en este momento es un plan de choque por parte del gobierno nacional, articulado y en coordinación con los departamentos y los municipios, para plantear un plan de reconversión laboral y además unos programas sociales que mitiguen de alguna manera este enorme impacto social. Doctor Amílcar Acosta, muchas gracias por darnos ese contexto, por darnos sus opiniones. Estamos entendiendo mucho mejor la crítica situación y pues seguiremos hablando con usted. Que tenga una feliz noche. Con mucho gusto, Víctor, y muy buenas noches. Claro, seguiremos hablando con el doctor Amílcar Acosta porque este tema del carbón seguirá moviéndose mucho durante este 2021, donde supuestamente tendríamos una reactivación económica. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, ¿cómo estuvo la confianza de los consumidores en enero? Ya regresamos. Seguimos hablando del sector energético aquí en Signo Pesos. El gobierno nacional tiene todo un plan para llevar al país hacia la promoción de energías renovables y reducir al mismo tiempo la emisión de gases contaminantes. La viceministra de Minas, Sandra Sandoval, nos cuenta algunas ideas. Ahí nuestra apuesta es desarrollar una cadena de carbón legal, limpio, seguro y sostenible. Y por último, tenemos el eje de transición y adaptación. En el de transición estamos trabajando por acceder a tecnologías limpias que nos permitan disminuir los gases efectos invernadero producidos por el uso del carbón. Y segundo, estamos pensando en generar condiciones que promuevan la diversificación productiva en los territorios donde opera la actividad minera. Y para entender mejor qué es esto de la transición hacia las energías renovables, le doy la bienvenida a un conocedor en el tema. Es el exministro de Minas y Energía, el doctor Tomás González. Doctor González, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado?
Muy buenas noches, Víctor. Un saludo muy especial para usted y para todos los que nos ven y muy contento de estar en su programa. Gracias, doctor González. Antes de hablar de todo esto, ¿por qué no nos explica usted cómo está compuesta la matriz energética de generación en Colombia? Es decir, por ejemplo, cuando yo cargo mi celular y cuando está al 100%, ¿qué porcentaje de esa energía viene del agua? ¿Qué porcentaje viene, no sé, del carbón todavía? ¿Qué porcentaje viene ya del sol, del viento? Pues mire, Víctor, normalmente Colombia genera su energía eléctrica más o menos 70%, en épocas normales 70% viene del agua y el resto viene de energía térmica. Esta energía térmica es fundamentalmente carbón y gas. El carbón es una tecnología muy combustible, muy competitivo y normalmente las plantas de carbón se están despachando permanentemente. Pero en el caso de la electricidad, para que quienes nos ven tengan una idea, más o menos 70%, 3/4 partes de la energía eléctrica en épocas normales, cuando llueve, cuando hay una hidrología normal, vienen del agua y el resto viene de plantas térmicas. Y bueno, ahí es donde en esa ecuación aparece el sol y el viento. La idea es que eso gane participación. ¿Hasta qué punto podríamos llegar? Esa es la idea. El gobierno en las subastas que hizo en el año 2019 más o menos asignó proyectos como por un 8% de nuestra capacidad de generación para proyectos solares y eólicos. Adjudicó 9 proyectos, de los cuales 6 más o menos son eólicos y 3 son solares. La mayoría concentrados en La Guajira, que es el departamento del doctor Amílcar que estaba aquí antes. Y sí hay una fuerza, un esfuerzo grande que ha hecho el gobierno por tratar de incrementar la participación de esos renovables no convencionales, porque aquí ya somos renovables en la generación de energía eléctrica, pero con agua. Doctor González, ¿y qué potencial, pues ya que nos enfocamos en el tema de La Guajira, qué potencial tiene La Guajira, qué proyectos se pueden desarrollar allí para que se mitigue de alguna forma el impacto por el declive del carbón? Pues mire, el impacto por el declive del carbón se va a sentir de muchas maneras. Usted ya lo estaba conversando con algunos de sus entrevistados, pero desde el punto de vista de energía, lo que vamos a tener que hacer es asegurar que haya un abastecimiento normal de energía en la medida que el carbón vaya declinando. Yo creo que esto se va a poder hacer y hay plantas que pueden sustituirlo si es que Colombia determina que sus metas de reducción de emisiones y la situación del carbón hace que esto vaya declinando. Pero hay otra serie de efectos del carbón que trascienden la generación de energía eléctrica que son muy importantes. Y le doy 2 cifras. El carbón como un todo usted mira los últimos 5 años, el carbón ha generado más o menos 1 de cada 6 pesos de exportaciones que ha hecho el país. Y el carbón, si usted mira el último año, el carbón puede estar pagando más o menos como unos 2 billones de pesos de regalías, billones, o sea, 2 millones de pesos de regalías que van para las regiones. Entonces, pues por supuesto que quienes utilizan el carbón para para mover sus procesos productivos, están preocupados por lo que le está pasando al carbón, pero también estamos preocupados desde el punto de vista de ingresos públicos y estamos preocupados por el tema social de todos los que dependen del carbón en el país. Y fíjese, Víctor, si me deja añadirle una cosa, fíjese que hemos hablado mucho de las multinacionales, hemos hablado mucho de La Guajira y hemos hablado mucho del Cesar, pero ese es el carbón que se exporta. Colombia más o menos exporta como el 92% de su carbón lo exporta, pero hay un 8% que no está en el Cesar, que no está en La Guajira, que está en el interior del país, que son empresas más pequeñas, que son empresas más vulnerables y que son las que producen el carbón que utiliza la industria, que utilizan los alimentos, los productores de papel, que utilizan las generadoras de energía eléctrica. Y ahí es donde también tenemos que concentrar mucho nuestra mirada, porque ahí también habría unos impactos muy, muy fuertes. El país tendría unos impactos muy fuertes si no logramos hacer un acompañamiento adecuado. Y pensando un poquito retomando mi anterior pregunta, pensando en oportunidades, pues hay zonas donde hace mucho calor, ¿no? Donde pega muy fuerte el sol y hay zonas donde entra mucho el viento, las que están ubicadas cerca al mar. ¿Ahí habría potencial para pensar en estas nuevas energías? Sin lugar a dudas, si usted ve, no es gratuito que de los 1.300 megavatios de proyectos que se entregaron en esa subasta, 6 de los 9 proyectos, más o menos unos 1.000 megavatios, estén en La Guajira. Son zonas del país que tienen mucho sol, donde el sol brilla constantemente, donde también sopla el viento y donde son ideales para la generación de este tipo de energías.
Ahora, el problema que tienen es que son normalmente zonas donde están alejadas de la red, donde hay que hacer proyectos de transmisión para conectar esa generación con el resto de la red y poderle llevar la energía a todos los colombianos. Doctor González, pensando en que esta situación no se repita después con el petróleo y el gas, y pues seguramente pasarán muchos años, pero es que como que muchos no veían que iba a ocurrir lo que está ocurriendo hoy con el carbón, seguramente estas energías también terminarán reemplazando, bueno, y pensando en que todavía nuestra economía depende mucho del gas y del petróleo, ¿estas energías van a terminar reemplazando también a este tipo de combustibles? Es posible. Aquí, Víctor, es importante tener en cuenta una cosa, la transición energética de la que tanto se habla. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que cambiar la forma en que producimos y consumimos energía. Eso es la transición energética. ¿Y por qué lo estamos teniendo que hacer? Porque el planeta se está calentando y las emisiones que vienen de quemar combustibles fósiles como el carbón, como el petróleo, en menor medida el gas, contribuyen a ese calentamiento del planeta. Entonces, el mundo se metió en una carrera de lograr que haya esa transición. El problema es que esa transición es difícil, es costosa, genera dificultades para las economías y por eso no hemos logrado avanzar tan rápido. Pero si usted mira, Víctor, hoy el mundo, más o menos el 70% de su energía viene de fuentes fósiles. Y si usted mira, por ejemplo, las renovables no convencionales, mira el sol y el viento, esos son menos del 5% de la energía que se consume en el mundo. Cambiar esa ecuación rápidamente, de reemplazar ese 70% que pase a ser una minoría y subir ese 5% que logre ser la mayoría, va a ser una carrera muy, muy difícil y que va a suponer grandes retos. Ahora, podría eventualmente, y es lo que le está apuntando la humanidad, ser reemplazada por energía de bajas emisiones como el viento, el sol, más hidroelectricidad, la energía nuclear, que también ha tenido sus problemas y sus preocupaciones, pero que es una energía muy limpia que nos ayuda a hacer esta transición. Pero también hay tecnologías como la captura y el almacenamiento de carbono que pueden cambiar significativamente lo que estamos discutiendo. En la medida en que usted sea capaz de retirar CO2 del ambiente y almacenarlo en depósitos debajo de la tierra, usted puede hacer como hay algunos proyectos que lo han ido mostrando, por ejemplo, ladrillos con ese carbono para construcción y ese tipo de cosas, pues esto puede cambiar la conversación. Lo cierto es que estamos en una carrera tecnológica muy fuerte, todavía no sabemos por dónde se va a ir yendo, pero el mundo está haciendo esos grandes esfuerzos por reducir las emisiones que vienen de los combustibles fósiles. Doctor González, una última pregunta. Si el mundo le está apostando tanto al sol, ¿podemos pensar en que los hogares van a terminar aportando, van a ser generadores, no solo para su consumo interno, sino que van a poner un panel en el techo y terminar apostándole al sistema interconectado de generación de energía? Esa es una realidad en el mundo ya. Usted, por ejemplo, para no ir tan lejos, usted mira, por ejemplo, el estado de California en Estados Unidos, otros estados, ya eso es una realidad. La gente tiene paneles solares en sus techos y la gente le puede entregar energía a la red. Esto todavía tiene un camino grande por recorrer y en el caso colombiano necesitamos que la regulación lo permita y necesitamos todavía que los temas económicos del costo de inversión en el panel solar, el precio al que la van a comprar, la capacidad de entregar esa energía se puedan dar para que esto sea una solución viable. Pero ciertamente el futuro de la energía yo estoy convencido que involucra que esa línea entre consumidores y productores se borre mucho, y haya hogares que consumen en una parte del día y en otra parte del día estén vendiendo energía y con eso ayudan a compensar su factura. Pues muy interesante todas estas cosas que nos está contando. Doctor González, muchas gracias por estar aquí en Signo Pesos. Seguiremos hablando de todos estos temas. Claro que sí, muchas gracias y un saludo muy especial. Pues expertos los que tuvimos esta noche hablando de este sector del carbón, de las nuevas energías. Muchas gracias a ellos por habernos acompañado. Con esta entrevista hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cifras sobre el costo del Internet de banda ancha en Colombia y también en otros países. En minutos regresamos. Volvemos con esta que es la cifra económica del día, 31,9%, y corresponde al índice de confianza del consumidor en enero, según la encuesta Pulso Social realizada por el DANE. El nuevo índice significa una caída de 1,8 puntos frente al mes de diciembre. En el optimismo de las familias, en parte, la caída se explica por las restricciones en la movilidad, el pico de la pandemia que tuvimos en el país, los confinamientos, recuerde usted, arrancando el año.
Saludo a esta hora a Juan Fernández. Juan, bienvenido. ¿Cuál es la movida empresarial para esta noche? Adelante. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de toda esta proliferación de tiendas que venden artículos para el hogar y de uso personal con ese modelo asiático de diseño y precios relativamente bajos. El ejemplo natural es el de la cadena china Miniso, que llegó a Colombia en 2018, pero al que se le han sumado una serie de marcas en ese espacio de mercado que aún creen ellos existe en el país. Y es interesante ver los casos de todas esas o algunas de esas tiendas que caben en esa categoría llamada mini departamentales. Recientemente aparece esta cadena Yoyoso, que abrió una primera tienda en Unicentro en Bogotá a finales de 2019, suma 3 en total, pero sus planes indican alcanzar este año cerca de 10 y complementar unas 50 en un periodo de 5 años. Es una marca que se creó en Asia y en 2014 empezó ese crecimiento y hoy se apalanca en franquiciados en varios países o grupos de países. En Colombia lo maneja la familia Rabachi, opera más de 2.000 tiendas en unos 40 países con ese modelo de todas estas marcas de tiendas repletas de artículos con arriendos caros, pero ubicadas en lugares de alto tráfico que les generan grandes volúmenes de ventas en una oferta de productos de precios relativamente bajos, como le decía al comienzo. Y hoy su foco de expansión parece estar en América Latina y golpeada, como el resto de las marcas dedicadas al comercio al por menor por cuenta del coronavirus. Su estrategia digital ha venido funcionando al hacer parte, en el caso de esta empresa, por ejemplo, a la plataforma virtual de Falabella. Juan, ¿hay alguna marca con raíces colombianas que esté compitiendo por este mercado? Sí, Víctor, y hay marcas colombianas también que han surgido. Ejemplo, Joy, de los mismos dueños de la cadena de ropa interior femenina Lily Pink. Esto es familia Badi, ofrecen todos estos productos con el corte de ese diseño coreano y son fuertes, tienen unos 70 puntos y una plataforma digital también robusta. Hay otros jugadores más pequeños, pero con la misma fórmula, como Latleaf al norte de Bogotá, como modelo de crecimiento, y quien quizás más éxito tenga en recordación de marca, por lo menos, es Miniso, fundada en 2013. La idea de la empresa fue la de un empresario chino que inició una cadena con ese modelo de artículos buenos y también baratos en el país, que debe sobrepasar por lo menos 70 locales. Ya están también una buena parte de los aeropuertos del país, pero antes de la pandemia, es decir, 2019, sus ventas llegaron a más de 150.000 millones de pesos, una cifra que deberían recuperar este año cuando llega a Colombia. Miniso hace un tiempo, y es un dato importante, también invirtió $19 millones y el promedio de ticket de cada compra, otro dato importante que le doy, es de unos 50.000 pesos. 50.000 pesos, impresionante, Juan. Pero parecería que ese modelo de negocio crece en estos tiempos de recesión. Pues Víctor, al final todas estas tiendas de bajos precios están prosperando a medida que la recesión mundial desencadenada por la pandemia ha impulsado pues más compras en línea. Y sucede porque entre más recesión económica, pues mayores serán o serían las oportunidades y el desarrollo de las marcas económicas. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre esta proliferación de tiendas de bajo costo en tiempos de recesión. Gracias, Juan. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana será de 3.588 pesos con 23 centavos, subió 9 pesos con 94 centavos. Petróleo Brent de referencia para Colombia subió 0,06%, se ubicó en $67 con 8 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.225.000 pesos por carga. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una importante caída, retrocedió 2,55%. La acción más valorizada fue la de Enca con una ganancia de 4%, la que más cayó fue Preferencial Bancolombia ante la caída en las utilidades de este banco. Esta acción hoy tuvo un retroceso de 6,02%. Antes de despedirnos, los dejo con este dato. El siguiente es el número de horas que debe trabajar una persona que gana un salario mínimo para poder pagarse el servicio de Internet de banda ancha más barato que se encuentra en su respectivo país. En Nigeria, por ejemplo, deben trabajar 33 horas. En Kenia, 14 horas. Ahí estamos nosotros, 11 horas. Colombia. Después, Bangladesh, casi 10 horas. En México,
casi 10 horas también. Y de ahí para abajo se refiere a países donde se requieren menos horas de trabajo para pagarse ese importante servicio. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.